Bueno, amigos y amigas, arrancando acá esta entrevista virtual. Primera entrevista virtual, habíamos empezado presencial, contentos, felices todos, pero igual no nos van a sacar las ganas de hacer entrevistas y seguir hablando y charlando con los músicos y las músicas que pasan por la aldea. Eh, Hoy tenemos unos invitados muy especiales porque habíamos quedado en ir a cubrir nuestra primera fecha como programa desde Radio Nacional, desde Algo en la Aldea, y lamentablemente se suspendió. Pero aún así, como le decía, no nos sacaron esas ganas de seguir charlando y vamos a desmenuzar de a poquito lo que vienen haciendo esta banda que se formó. Y vamos a ir charlando de su historia, de qué es lo que hacen, qué disciplinas mezclan. Lo tenemos entonces conectados vía Zoom a Pablo Martínez en guitarra. Ahí está Pablito querido. Augusto Sánchez en batería. Y Renata De Santis, voz, poesía y performance también, a full. Ahí son Renata y los Blues and Funky. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la aldea. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias No, por este espacio y por esta entrevista. La verdad que me gusta mucho. Nos pone contentos. Contentos con... acá sí, como Sí, para el show. tocar. Sí, para ir a tocar. Estamos así esperando por minutos. Contentísimo de... A la formación de la banda, a Facundo Vergara en guitarra, que debe tener un problema de conexión en este momento, pero se quería sumar a la entrevista, por ahí se suma más Perfecto. tarde. Perfecto. Ahí lo vamos a ir nombrando todos y deschavando enseguida a ver cuál es el lugar que ocupa cada uno. Y bueno, empezamos. Yo quería preguntarle al principio, digamos, en la formación de lo que fue Renata, que si bien no es la formación actual, digamos, comenzaron con otra formación en un formato más chiquito, pero quería preguntarles cómo fue ese proceso al principio y si hubo una decisión de... vemos que mezcla la poesía, el arte, la música. Hay muchas disciplinas que están metidas adentro de lo que es el proyecto Renata o Flora y sus gatos locos en un principio. Pero contanos cómo fue ese génesis ahí y si hubo una decisión certera de decir, bueno, vamos a... o ya lo tenían craneado el proyecto de mezclar o se fue dando en el medio de... ¿Cómo fue ese génesis? No nos salía tan bien. No está bien. Bueno, en realidad todo surgió en una fecha que me habían invitado a recitar poesía y a cantarnos con la banda en ese closet de Flores y sus gatos locos. Y bueno, justo no podían ninguno de los integrantes, que en ese entonces estaba Pablo y bueno, los de Nastoski. Y bueno, éramos compañeros de guitarra con Facundo y ya veníamos laburando con el blues. Y le propuse si podía él acompañarme, porque estaba sola, porque no tenía hijo de Flora. Y bueno, y ahí surgió esta propuesta del blues y funky con la poesía, que eran canciones que yo ya venía trabajando en las clases de guitarra. Y bueno, Facundo fue valiente y subió al escenario conmigo y tocó unas tres canciones mías y unas tres canciones de la Titi y no me acuerdo qué otra banda más, unos covers. Y así se inicia este camino nuevo de Renata en Zapán, que al poquito tiempo, como seguían los eventos de poesía y con un rol importante de movimiento feminista y de las mujeres en el escenario y todo lo que es el arte, las cuestiones artísticas, es como que, bueno, me invitaban y me invitaban a mí y de ahí quedó esta forma, este nombre que se dio por los eventos, digamos. No hemos pensado ni el título de la banda, nada. Fue dando todo así de un modo espontáneo. Sí, hola Renata, hola Pablo, ¿cómo están? Más que nada, les habla Francisco Javier Miranda. Primero quería preguntarle sobre cómo fue también la unión, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de llevar tanto la letra, preparar la música? Si nos pueden comentar un poquito sobre el proceso ese de armado, de producción de este disco que han estrenado hace poquito. Bueno, ¿desde dónde podríamos empezar? Porque en realidad con Pablo nos conocemos casi desde hace 8 años, un poco más, en la formación de una banda que teníamos de la misteriosa Blues Band. Y yo ya venía trabajando con la poesía performática, recitando poesía, después ensambles, mediante ensamble, y así es como lo conozco a Pablo, y llegamos a la formación de Flor y sus gatos locos, que siempre fue trabajar el recitado, el rap, la poesía involucrada con los ritmos variados, que en ese entonces eran de Flor y sus gatos locos. Y bueno, mi camino siempre también un poco era por el blues y el funky, que con Pablo siempre íbamos como enlazándonos ahí, encontrándonos.
En el 2019 ya fusionamos con Facundo y ya con Pablo en la formación actual. Pero siempre estuvo presente la poesía, tanto en la composición también, porque Pablo también compone canciones y él también tiene su parte poética también y musical. Así que bueno, eso podría contarles un poco de lo que fue el camino de esta formación. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Sí, cómo llegamos hasta acá. No es de hace 3 años, es de hace muchos años atrás, de muchos aprendizajes y experiencia, y hasta yo aprendí a cantar, digamos. Así que pues yo recitaba y rapeaba. Bien. Claro, eso pensaba, perdón Pablo, sí, ahí pensaba también en ese génesis del que hablábamos, que nosotros los veíamos, si bien cuando formaron la agrupación y empezaron a mostrarse ya como grupo, pero cada uno también venía de palos en donde empezó a hacer sus cosas. Lo conocía Pablo en la radio, digamos, el palo de la comunicación, que venía haciendo sus cosas. Cada uno como que traía alguna data y que quizás ahí en ese proyecto, bueno, era sumar todo lo que habían aprendido y sumar. ¿Cómo fue el encontrarte con gente y con la confianza necesaria para encarar un proyecto así, digamos, ¿no? De libertad total y de cada uno poner de la información que traía, del palo que venía, llevarlo al proyecto de ustedes? Bien, qué buena pregunta, Gonzalo. Justamente eso estábamos hablando del grupo humano, que siempre, por lo menos desde que trabajamos con Renata, estuvo presente en nosotros, nunca fue buscar músicos. En este caso se fue dando uno de Facundo, después se sumó Augusto, pero siempre se suma desde el grupo humano, no desde lo esencialmente musical, o técnico, o teórico, sino que desde el grupo humano. Y bueno, creo que también eso es lo que tratamos de transmitir como banda, digamos, que hay un buen grupo humano, que está por encima de todo, no por encima del arte, que el arte es lo que nos une, por supuesto, pero me parece que el secreto, por lo menos hasta ahora, lo que va funcionando en nosotros, es el grupo humano. Es hacer en la convivencia, el haber con nuestros amigos, no solamente bueno, con Pablo, que conoce tiempo atrás, sino bueno, con Facu, con Augusto, que hace poquito, bueno, estamos en el 2020 con Augusto, y sin embargo, cada uno tiene una calidez y nos encariñamos, o sea, logramos ese compañerismo, pero no porque busquemos músicos de excelencia, sino porque nos vamos encontrando, somos afortunados de encontrarnos en este camino y poder coincidir y compartir este proyecto que es la música. Y bueno. ¿Cómo fue ese ingreso? ¿Cómo fue ese ingreso ahí de Augusto? Lo quiero escuchar a él para contarnos qué es lo que veía antes, porque ya venían haciendo cosas ustedes. ¿Qué es lo que vio Augusto cuando le propusieron sumarse? ¿Qué es lo que tenía en la cabeza y cuando entró? ¿Cómo es ese mundo de Renata, digamos, del proyecto? Y bueno, la verdad que fue algo bastante alocado, por decirlo de alguna forma, porque yo venía en realidad de hacer cumbia, de hacer rock, en otros proyectos previos que tenía, con gente que eran compañeros míos, y fue como que me dijeron, che, mira, te invitaron acá a un grupo, me dijo mi papá, y cargué la batería, llegué y digo, hola, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y llegué y ahí me dijeron, mandate nomás como quieras, hace tu música. Y así de a poco fui más o menos conociendo un poco lo que eran las canciones a cada uno y me fui familiarizando un poco más con el blues, que no era tanto mi entorno en ese momento, pero tenía algo de idea, digamos. Bueno, yo entonces aprovecho para Dale. meter la cuchara ahí y preguntarte, Renata, también sobre tu comienzo, ¿no? En las letras, en la literatura, lo primero que escribías. ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo empezó cómo empezaste a escribir a los 15 años? Y leí acá un poco, recordando también a tu abuelo. ¿Qué me puedes contar de eso? Y empezamos la retrospectiva del tiempo. ¿Qué rollo es? Bueno, es muy cómico porque mi abuela de Desma tenía una tercería y yo vivía jodiendo con las tarjetitas estas que antes de esas tarjetitas antiguas, ya una colección re antigua. Y ahí me gustaba leer las poesías y los dibujos, pero ¿qué me imaginaría que yo terminaría haciendo poesía? Y después mi abuelo, sí, Álvaro, el Sikh, el hindú, él sí le gustaba escribir poesía y me sentaba en su escritorio, bueno, a jugar, que dibujaba, escribía. Pero nunca me hubiese imaginado llegar acá
a realmente profundizar eso y hacerlo parte de mi vida. Y en la adolescencia, ya como a los 18, por ahí empecé como a buscar realmente la poesía y transmitir y buscar el juego de palabras y lo que viví y cómo contarlo. Son cómicas esas poesías, de ahí las tengo guardadas, porque son muy graciosas, pero bueno, son los inicios. Y de literatura era variado. No fui tan académica ni aplicada con la lectura, pero creo que la lectura que más he tratado de llevar es ver la vida, la gente, el barrio, las cosas que me hacían sentir, lo que no querían ver los otros, y bueno, y uno lamentablemente decide sacarse contenta del pelo, y cuando ya decidís mirar, ya no puedes volver atrás. Así que bueno, a partir de todo de absorber toda esa vida, esta historia que me rodea, lo pude llevar en palabras. Me costó mucho, ¿no? Fue un proceso también desde buscar la poesía erótica, después la poesía contestataria, llevarlo a lo simple sin hacerme tanto la extraña, la excéntrica, porque yo quería transmitir lo que sentía y lo que veía de los otros también. Que bueno, eso es lo que puedo contar brevemente de mi introducción en el... Y Pablo, ¿de dónde...? Bueno, Sí. ¿cómo es esa relación? Aprovecho ahí justamente que estaba hablando de esa relación, porque nosotros escuchamos en las letras de Renata que hay como una relación entre el blues, el feminismo, la cuestión social. ¿Cómo es esa relación y qué papel tiene el blues en la actualidad para ustedes? Bueno, pero esa buena la pregunta, pero si querés la respondo yo. En realidad, el blues fue de algún modo un destino sin haberlo pensado, planeado, ¿verdad? Porque sí tenemos composiciones de la formación Flores y su gato loco, que fue la inicial con Renata conmigo. Hay un montón de ritmos. Sí, pero debo decir algo, Sí. que cuando yo lo conocí a Pablo, él tiene la capacidad y la sensibilidad de captar en ese entonces, bueno, hasta ahora todavía lo sigue teniendo conmigo, de captar hacia dónde va la musicalidad de uno. Gracias a Pablo yo pude más o menos meterme en el tema de consolidar más el rap y consolidar también el funk, junto con en ese momento la misteriosa Cruz Band, porque Pablo era el que le daba ahí la tecla y me captaba. Así que eso fue lo que fue como un buen compañero en ese entonces, y bueno, ahora tengo más de... Bueno, continuando con la historia, con el historial, siempre estuvo el blues. O sea, yo fui formado, por lo menos en mi caso, dentro del blues y el rock, desde Bob Day, Manal, digamos, todas esas leyendas que me formaron. Mezclado en mi caso personal, yo soy hijo de uruguayos, entonces en mi casa estuvo muy presente siempre la murga. También desde ahí vienen un poco las cosmovisiones en cuanto a escribir o a componer. Y van a notar que por lo menos yo lo noto, siempre lo notamos, que no es el blues de Chicago, el blues de Mississippi o el blues de Memphis. Hay otra sonoridad y como que hay otra cuestión rítmica también que la van a encontrar mucho en los platenses, mucho para este lado. Que, digamos, para mí o por lo menos para nosotros, es de algún modo un orgullo tener esa identidad. No van a encontrar el blues de Mississippi, de Chicago, de Memphis. Sí, eso habla también de la universalidad, digamos, del género y cómo puede ir reinterpretándose, digamos. La pregunta iba, en la actualidad, y ustedes también es muy buena la interpretación que hacen, ¿cuál cree que es el papel que tiene el blues, digamos, como género, ¿no? Es la base, en la realidad en este proyecto, el blues es la madre, digamos, la base. Y de ahí vamos. Sí, creo interpretar que la pregunta va por otro lado. Sí, en realidad el blues es historia, no solamente un ritmo musical. Entonces el papel que nosotros entendemos es que hay que contar esa historia, que revivir esa historia. O sea, que las nuevas generaciones no tienen que no saber, no tener memoria de todo lo que pasó. O sea, el blues no es solamente un género musical, no hay toda una historia de esclavitudes, hay desarraigos, hay un montón de cosas que tienen con el blues, cómo nace el blues, y cómo los negros eran segregados en Estados Unidos,
de qué cosas cantaban, qué cosas decían, cómo encontraban también en el blues una forma de expresión sin tener que retirarse, vivir en esclavitudes. La sonoridad, hay una cuestión rítmica en el blues que si uno le presta atención, se escucha una locomotora y uno cree que ellos se escuchaban los trenes como un sonido de libertad, ¿me entendés? Entonces vos fíjate los cruceros como tocan, hay una mano circular ahí, las guitarras, por ejemplo, los sonidos metálicos, los sonidos de aire, ese tipo de cosas venían con esa idea de libertad, de escuchar los trenes pasar de lejos. Entonces, para nosotros eso es, transmitimos esa memoria. Tiene sus puntos porque es un folclore, el blues es el folclore del sur de los Estados Unidos, justamente que nace de la cultura y de toda la cultura de los negros, afro. Pero sobre todo hay un punto en común, los paisajes, las historias de los zafreros, de los que trabajan en los tradicionales, también toda esta cuestión de lo popular, del campo, de las melodías. Bueno, obviamente el blues es un folclore totalmente distinto a nuestro folclore argentino, pero bueno, a mí me encanta. Y eso es lo que me identifica a mí también. Es como siempre lo digo, lo llevo en las venas. Los traigo un poquito más para la actualidad. Y primero voy a hacer una apreciación personal con lo que veníamos hablando. Esto de la combinación del género, digamos, más allá de buscar antropológicamente el género, más allá de eso, en el arte, digamos, de lo que se está hablando. Y cuando escuchaba, y los quiero traer para acá, en la sesión que grabaron en Estudio Rojo, y escuchamos los temas nuevos que están presentando, que ya vienen trabajando, ya con la formación completa y todo, y escuchaba, por ejemplo, Tucumán en Llamas, y todo lo que estamos hablando de la historia viva que tenemos, ¿no? La cuestión del tren, del campo, de los trabajadores, ves los ingenios, ves el humo, o sea, solamente en una ruta podés ver un montón de cosas que están reflejadas en sus canciones, y más allá que lo pongan ya sea en un rap, en una cumbia o en un blues, ese lenguaje está y esa historia está. Y por eso me sorprendió tanto el hecho de identificar tantas cosas en una misma canción, cuando hablaban en esa canción en particular, y decir el Tucumán arde con todo lo que significa también. Creo que es como me pasó eso, digamos, con la fuerza que tiene la música que hacen. Me pasó que, bueno, como moviliza un montón y ya te crea imágenes en la cabeza de lo que está pasando. Y los quiero traer para que me cuenten un poco de esa sesión, ¿sí? Que es lo último que presentaron ahí, entre medio de las fechas que fueron y la última que no fue y toda esta cuestión, pero lo bueno es que quedó un registro hermoso en el Estudio Rojo, ahí en Tafí Viejo. Que nos cuenten cómo fue la preparación, porque me imagino que no es lo mismo en el formato trío hacer un registro de una canción en la banda completa con todo lo que implica, y los demos y los ensayos y preparar y la puesta, ¿no? Cuéntenos un poquito ese proceso. Y eso fue desde el año pasado, desde agosto, que he tenido la formación completa. Claro. Desde la incorporación de agosto. De agosto. De ahí, bueno, es como que sonábamos ya en el modo bien consolidado, bueno, obviamente puliendo un montón de cosas, y después del streaming que hicimos en el Tucumano, bueno, ya con la pandemia y todas las situaciones, como que empezamos a proyectar la propuesta de dejar algo consolidado, que después surgió el tema del Estudio Rojo, que lo definimos en diciembre, ¿puede ser? Sí. En diciembre lo fuimos a ver a Alejandro, y bueno, y de ahí hemos trabajado 3 meses a full para llegar, bueno, lo mejor que podíamos llegar para el video. Pero sí fue un acuerdo de todos, muchos nervios, ansiedad también, más que nada los días previos, pero sí hemos laburado bastante. Y también contar que nos sirvió muchísimo toda la asesoría que nos dio Alejandro en el Estudio Rojo, porque nos sentó primero, nos hizo pensar y repensar, antes de tomar una decisión, piensen en esto, piensen en aquello, por qué lo quieren hacer, para qué lo quieren hacer. Y en realidad nosotros íbamos pensando en hablar sobre el disco. Le íbamos con la propuesta de hacer el disco. Íbamos pensando en hacer el disco. Entonces Alejandro nos dijo, no, habíamos hecho un streaming en el teatro,
público, y a partir de ese video nos gustó la idea de, bueno, dejar algo ya mejor resuelto, no sé cómo se puede decir, ya en un estudio, como lo que hicimos en el Estudio Rojo. Pero la idea era el video, y ahí es cuando llega. La idea en realidad ahí era el disco. Y ahí cuando nos sentamos con Alejandro nos dice, no, a ver, para hacer un disco hay que elaborar así, mucho más que para hacer un streaming. Yo les propongo, ustedes piensen bien, analícenlo, de acuerdo a las posibilidades, veamos la propuesta de hacer el streaming, de acuerdo a los costos, la economía y toda la historia, resuélvanlo, y a partir de eso pueden ver la calidad de trabajo como se hace en el estudio, y para que de ahí les vean realmente de hacer el camino hacia el disco, porque el disco es otro, no es así nomás de venir, lo grabamos en la tarde que ustedes tienen que hacer, más o menos porque yo, ya íbamos así, vamos y grabamos el disco. Bien. Entonces ahí es donde empezó, frene, estos son los materiales que ustedes pueden lograr en un stream, esta es la calidad del trabajo, y para un disco ya tienen que elaborar, ahí nos ubicó, y bueno, y analizamos con los chicos y decidimos hacer el video, el streaming. Pero ese freno tuvo que ver porque la idea nuestra de grabar el disco era tocando en vivo, tocando toda la banda en vivo. Claro. O sea, no instrumento por instrumento. Claro, cosa que hoy es como muy poco común, ¿no? Es una jugada ya... Claro, entonces, por eso fue el freno. Primero vean de hacer esto, después de ahí, cómo sale, cómo les gusta, cómo se sienten, trabajamos sobre lo... ¿Por qué? Además era la primera vez que íbamos a un estudio para mí, yo iba a ser la primera vez que entraba en un estudio, imagínate, la grabó un disco así, ¿qué? No, iba a salir corriendo, está buena la experiencia, fue como un entrenamiento para llegar, es como, bueno, procesos que uno tiene que vivir para poder llegar al producto final que sería el disco. Me parece como transpirar bastante, ¿no? Pero bueno. Igual la verdad que estamos, por lo menos, muy contentos, porque la repercusión que tuvo ese trabajo fue increíble. Pero así nosotros ni nos imaginamos que iba a tener la repercusión que tuvo ese trabajo, así que estamos eternamente agradecidos a Alejandro, de Estudio Rojo, por la enseñanza, por ponernos el freno, por asesorarnos bien. Mucho, una hora explorando, explicándonos un montón de formas de trabajar y calidad de trabajo y resultado final de trabajo que él tenía. No, fue bastante productivo y muy bueno. A ver qué pensará Augusto. Augusto, contar, ahí va. Estamos nada más. Yo también, volviendo a apreciaciones personales, la batería de Augusto, por favor, lo que suena en esa sesión me volvió loco. Que nos cuente un poquito cómo fue ahí esa preparación. Y la verdad que para mí era algo bastante grande, porque digo, bueno, tengo la batería, no la voy a hacer sonar. Yo tenía percepciones de estudio que digo, no, mi batería no está ni cerca, y era todos los días ir, probar una afinación, ver, aflojar, ajustar, y era decir, bueno, ya no sé qué más, hasta que logré el sonido que más o menos quería, y llegué y ahí me dio unos ajustes nomás, me dieron unos ajustes en Estudio Rojo que la verdad que me sirvieron mucho para darme cuenta de algunas cosas que quizás pasaba por alto en algunos aspectos, pero logré encontrar el sonido que quería y cómo quería que suene para que tenga una calidad superior, que era lo que yo esperaba, digamos, dentro de ese ámbito de sonidos, digamos, que podía darme la batería. Tremendo. Y después de eso, la preparación para el disco también fue bastante tensa en algunos momentos, de las canciones, de los cambios, de que teníamos que hacer así, de que no. Y en algunos momentos era como que, bueno, ya paremos un poco, descanso y volvemos a la semana que viene, porque ya no era mucha información, ya era mucho ensayo, muchas cosas, y se hacía muy pesado, pero al final terminamos teniendo un resultado muy bueno y conseguimos, digamos, llegar a lo que queríamos y más encima, por lo menos yo desde mi punto de vista y desde lo que yo hago y lo que aporto a la banda, logré muchísimo más de lo que yo esperaba, digamos. No sé si ahí Javier o Franco tenían ahí la... Si me dejan hacer ahí una consultita, puede ser.
Yo les quería preguntar más que nada sobre dos temas que me impactaron mucho, me gustaron mucho, que uno se llama Perro y el otro El Averno, digamos. Me gustaría que me profundicen cómo fue construido, cómo fue compuesto el tema, tanto la letra como también la música, digamos, que está tremenda, Perdón, digamos. y si pueden, Si podría ser... si La pueden verdad no es letra sumar, de Renata, música de Facundo. sí, si pueden sumar a la lista Nut, también ese viaje que es un tema hermoso, por favor, que ahí como picando un poquito los temas para contarnos así resumidamente qué les pasó ahí en el medio. ¿Contamos la de perro? Bien, vamos con la de Perro. Que esa viene de antes de que seamos Renato y los Zampain. Esa es mirá. una adaptación de Flora. Hay varias canciones que vamos a ir adaptando de Flora para los zapatos. Bueno, nos juntamos un día con Renata en mi casa. Renata no había dormido la noche anterior y lo cuenta en la canción. Porque había tenido un cruce no solamente con el jefe del trabajo, sino que el perro del vecino no me dejaba dormir. Y era una situación que se enlazaba. Y era todo el escenario de la existencia de la humanidad puesta ahí. Yo dije, el perro que no te calla, y el dueño que no lo desata, pobre animal, y la tele que es pura basura. Bueno, todo lo que dice en esa canción es vivido. Y la calle que es tremenda para, ya sea en la competencia y en el día a día, a veces para las mujeres se hace un poquito hostil y hay que saber las manos. Por eso, bueno, es esa frasecita, un poquito ahí fuerte de tenor. Y bueno, y Pablo, yo llegaba así siempre a 220 watts, si no es 13.000 watts. Pablo, pasó esto y esto. Me dice, bueno, mira, escucha, tengo ¿cómo es? El hip hop. En mi cabeza había un disco sonando sin letra, lógicamente. Claro. Pero es con la imagen de ella. Y justo ese día llega con todo ese enojo encima, hecho tecla. Y bueno, así salió, por eso tienes tanta fuerza. Y la verdad que la versión acústica de Flora, si bien era bien contundente, la que logramos ahora con la banda, la batería de adulto, guitarra y bajo, sí, realmente le da todo ese power al perro. Después, bueno, la del Averno, ¿quiere que cuente? sí. Es controversial el Averno. Bueno, una noche estaba escribiendo, y bueno, tomé una cervecita y me había quedado sin cigarrillos y le pedí al guardia del barrio que me convide un cigarro, porque tenemos guardias acá en los barrios de seguridad. Pero lo que habla el Averno es también respecto al movimiento a las luchas de las mujeres y el patriarcado, de cómo está tan pesadista, bueno, tan tremendo en esta realidad. Y cuando hablo, hoy moriré por ti en el Averno como ese momento de satisfacción y de placeres, de rebeldía. Y el corporativismo, corporativista, hablo sobre el capitalismo, el consumismo, que también nos seduce y nos atrapa. Entonces el Averno habla de toda la cuestión social, entre los deseos, la rebeldía y a veces las opresiones que hay también del sistema. Parece erótico en cierta forma, que tiene este juego de erotismo, también disfrazado, pero cuenta sobre qué es el sistema patriarcal y la rebeldía femenina. Por eso solo quiero estar en este sueño, o sea, que nos dejen andar con libertad y vivir con libertad e igualdad. Pero bueno, los sueños tienen que completar, así que de eso habla la verdad. Ya te contaron. Muy bueno. Es como un momento más, bueno, en realidad estaba leyendo la novela de ciencia ficción que está escribiendo, bueno, mi pareja, él es físico, y bueno, estaba escribiendo una novela bastante copada. Y el Nut es un planeta que existe fuera de nuestra galaxia, y son planetas donde están lejos del Sol y describen los lugares. Entonces yo desde ese planeta observaba nuestro planeta Tierra y escuchaba el mar y los pájaros, y aparecen ahí los acordes, y acompañada en la playa con el sonido de los pájaros, después de mi trabajo ahí almorzando. Como que la naturaleza se involucra mucho en las vivencias que he llevado el día a día para que se conforme esta canción. Pero habla sobre un planeta especial y la vida. Cabe aclarar que Nut es música y poesía de ella, absolutamente de ella. Nosotros Sí, como le han dado.
los matices ahí también, Augusto, con una bata muy tranqui, pero que sin la bata esa, el tema, ¿no? Necesita ese vuelo que levanta ahí con esa bata hermosa. Y podemos decir entonces que el proyecto te pone los pies en la tierra, ¿no? Con letra bastante como, bueno, ok, está pasando esto, mira, pero también te puede llevar a otro planeta lejanísimo y ver desde ahí la tierra un poco, y es como, eso es lo que me gusta también, ¿no? De por ahí, Renata, que te pega un cachetazo de realidad, te está diciendo, bueno, che, ojo, poné atención en esto, que hay que charlar y hay que cantar esto, pero también en un momento dice, bueno, aflojamos y te llevo de viaje un poco, sacá la cabeza de ahí, te llevo hasta lugares como... Eso es lo que me gusta de eso. Bueno, chicos, vamos cerrando la entrevista, nos quedaríamos hablando un montón y obviamente este puente va a quedar conectado para cuando se pueda volver y estemos juntos escuchándolos en vivo ahí, haciéndoles de nuevo otra entrevista y charlando, como nos gusta charlar de música y de un montón de otras cosas. Ha sido un gustazo enorme, les tenemos... Sí. Y lo tengamos en vivo en el estudio también. Por favor. Esperamos tenerlo en vivo. Era la idea original, pero Sí, bueno, Más esperado. nos adaptamos y cuando se pueda se llegan por el estudio, sería un gustazo tenerlo. Así que les agradecemos conectarse, juntarse. Sabemos que no es fácil en estos momentos coordinar los horarios, los laburos, día de semana también, así que para mí ha sido un gusto tremendo, para el equipo también, escucharlos y verlos, y en la transmisión van a estar pasándose los videos en el medio de la entrevista ahí para que la gente vaya viendo también. Recomendadísimos. Y bueno, los esperamos para otra entrevista ahí en el estudio ya presencial. Bueno. Un abrazo grande a todos también. Muchas gracias. Gracias, Franco, Francisco, Gonzalo, gracias. Gracias, chicos.